Nos ha dado tanto a nosotros, hermanos. Dios nos da la vida, nos da tanto aún sin merecerlo, y el estar en la casa de Dios creo que es, podemos decir, una de las cosas o una de las partes en la cual usted y yo podemos devolverle algo a nuestro Dios. Él se merece la honra, la gloria, Él se merece lo mejor de cada uno de nosotros, aunque nos cueste, hermano, nos cuesta, porque a veces el afán, ¿verdad?, tantas cosas de este mundo. Pero qué bueno que hayamos decidido estar en la casa de Dios. Vamos a meditar en la palabra. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Hechos, capítulo 19, versículo 11. Cuando lo tenga, se pone de pie. Nos vamos a poner de pie para una mejor reverencia a la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar, amados hermanos, vamos a meditar bajo el título 3 elementos indispensables para un milagro. 3 elementos indispensables para un milagro. Vamos a ver ahí esos 3. Puede ver que usted el día de mañana o alguien, ¿verdad?, otra predicación pueda agregar otro, ¿verdad? Pero estos 3 son importantísimos, son básicos, que vamos a ver esta hora, ¿verdad? No lo vamos a decir todo. Dios siempre nos da palabra, Dios siempre tiene algo para cada uno de nosotros. Hechos 19, versículo 11. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Todos juntos leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Leámoslo una vez más, hermanos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Vamos a orar. Padre nuestro y Dios Todopoderoso, gracias le damos por permitirnos estar una vez más en este lugar, oh Dios. Que toda la honra y toda la gloria sea para usted, oh Dios. Que cada uno de nosotros podamos ir menguando, Señor, en nuestra naturaleza, Señor, carnal, y que la espiritual pueda ir creciendo para honra y gloria suya, Dios. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de usted. Reconocemos que separado de usted no somos nada. Por eso venimos a esta hora delante de usted, oh Dios, a pedirle, Señor, que a través de su palabra usted nos exhorte, usted nos edifique, usted nos consuele, usted nos ayude a mejorar, Padre, en todo aquello que sea necesario mejorar, y que podamos cambiar aquello que sea necesario cambiar. A través de su palabra usted nos fortalezca también, oh Dios, para avanzar, para crecer, para poder, Señor, día tras día ir creciendo en su obra como usted lo declara en su palabra. Háblenos a nuestra mente, háblenos a nuestro corazón a través de su palabra, y que toda la honra y la gloria sea por usted. Bendíganos, y esas peticiones que le hemos hecho, Padre, contéstelas. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano, puede tomar su asiento. 3 elementos indispensables para un milagro, hermanos. 3 elementos indispensables para un milagro. Yo creo que si hablamos cuántos tenemos necesidad de milagros, hermanos, todos tenemos necesidad de milagros. Todos queremos milagro, todos queremos algo de parte de Dios. Cuando hablamos de milagro, o hablando, ¿verdad?, definiendo ese término milagro, un milagro es una intervención sobrenatural de parte de nuestro Dios en un momento difícil. Es cuando Dios interviene sobrenaturalmente. Recordemos que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño, la Biblia dice, del oro y de la plata. Dios es el dueño de este mundo y de lo que en él habitamos. Y cuando hablamos de milagro, es cuando Dios interviene sobrenaturalmente en el momento que usted y yo estemos atravesando, ¿verdad?, alguna dificultad. Estamos atravesando alguna crisis, estamos problemados, en pocas palabras. Cuando vemos la escritura acá en este texto que hemos leído, dice la palabra: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Viendo este texto, amado hermano, podemos definir, de acuerdo a la palabra de Dios, 2 puntos importantes. Primeramente, los milagros vienen directamente, amado hermano, de Dios. Nadie más puede obrar milagros. El ser humano, hermano, no obra milagros. Nadie, de hecho, vemos en la Biblia, amado hermano, que siempre
tuvo Dios interviniendo cuando Jesucristo anduvo en esta tierra, cuando Jesucristo vino a este mundo, allá en Jerusalén, en Judea, en todos los lugares donde Él se desarrolló su ministerio. Dios estaba obrando. Bueno, Jesús mismo era Dios, estaba obrando. El hombre solamente a veces, bueno, Dios le dio autoridad, Dios le delegó cierta autoridad, pero el hombre no hace milagros, es Dios directamente. Por eso la palabra de Dios dice, y hacía Dios milagros. El apóstol Pablo tenía un bonito ministerio, amado hermano. Pedro también predicó la palabra. Ahí vemos en la palabra de Dios, Juan, el amado también, hay escrito de él. Pero, amado hermano, siempre Dios es el glorificado y siempre Dios es el que interviene en los momentos difíciles. Si el ser humano, óigame, amado hermano, si el ser humano tuviera la capacidad de hacer milagros, no, hombre, hermano, quizás cobráramos por ellos, quizás nosotros nos beneficiáramos por ellos. Quizás nosotros, amado hermano, allá estuviéramos sentados cómodos, vengan a mí y mire, ese cáncer vale $2,000, ese problema que usted tiene financiero, deme el 20% y le voy a dar un milagro para que quede solvente de la situación. Pero no es así, es Dios actuando directamente. Y otra de las cosas, amado hermano, los milagros se manifiestan en las necesidades del ser humano. Los milagros, para que haya un milagro, tiene que haber una necesidad. Para que haya un milagro, tiene que estar el ser humano en un momento difícil, en una necesidad en la que viene Dios interviniendo sobrenaturalmente, en la que viene Dios actuando de una manera que muchas veces no la podemos explicar, que muchas veces nosotros podemos decir verdaderamente, bueno, ¿cómo fue pues? Si yo el día de ayer, ¿verdad? Llegué a la casa, llegué a la iglesia, oramos, o qué sé yo, mis hermanos vinieron, un grupo de oración vino, ¿verdad? De mi iglesia, oraron por mí, de repente yo quedé un poquito dolorido, pero ya el día siguiente amanecí sana. ¿Cómo fue, amado hermano? A veces no se pueden explicar. A veces no se pueden explicar. Solamente se reciben, solamente se aceptan, y lo mejor, amado hermano, que se manifiestan en las necesidades del ser humano. Muchas veces nosotros decimos, yo quiero milagros, y claro, amado hermano, cuando usted y yo decimos quiero milagros es porque tenemos una necesidad o estamos en problemados. Una persona que no tiene necesidad no necesita milagros. Una persona que no tiene problema financiero no necesita milagros. Una persona que no necesita, amado hermano, que no tiene, problemas familiares, no necesita que Dios intervenga. Una persona que no está enferma, bueno, ¿para qué va a visitar a los médicos, hermano? ¿Y para qué va a pedir un milagro? No. Pero los milagros se manifiestan en las necesidades del ser humano. Y ahora, dice la palabra de Dios, si hacía Dios milagros extraordinarios, sorprendentes, que, amado hermano, que uno se queda sorprendido, así como decimos, se queda con la boca abierta, diciendo, no, hombre, eso es lo que Dios hizo, eso Dios es capaz de hacer, yo no me lo esperaba, yo no pensaba. Alguien pudo haber dicho en un momento determinado así. Amado hermano, no me acuerdo dónde lo oí, se lo voy a ser sincero, no me acuerdo dónde lo oí, pero estaba hablando de aquellos, no sé si aquí, no sé si al pastor se lo oí, no recuerdo muy bien, pero hicieron una prueba de que apartaron un ejemplo, un número, 25 enfermos acá y 25 enfermos acá, 25 enfermos cristianos y 25 enfermos que no eran cristianos. Y ellos mismos, basado en un estudio, se dieron cuenta que estos 25 personas enfermas, que eran cristianos, que oraban por ellos, que personas iban a orar, eran los que más rápido se sanaban, más rápido. Hasta la misma ciencia, lo que le quiero explicar es que hasta la misma ciencia o los mismos estudios van llegando a la conclusión de que Dios interviene cuando hay necesidad, y cuando hay estos tres elementos que vamos a ver en esta oportunidad ejecutándose, realizándose o llevándose a cabo. En la palabra de Dios podemos ver cuáles son esos elementos indispensables. Es como cuando las amas de casa, ¿verdad?, preparan la comidita. Hay elementos indispensables que no pueden faltar. Imagínense un buen sopón de frijoles, hermano. ¿Qué no debe faltar en la sopa de frijoles, hermano? Primero los frijoles, y no van a hacer frijoles.
sal, y hay otro elemento indispensable, el ajo. No pueden faltar ahí. Igual ahora vamos a ver, puede ser que usted me diga, bueno, usted me diga después, mire pastor, hay otro excelente, pero yo quiero tomar tres elementos indispensables basados en la palabra de Dios para recibir un milagro, para que usted y yo tengamos un milagro. Y el primero, amado hermano, el primer elemento indispensable para recibir un milagro o para que suceda un milagro es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Vámonos a San Juan, capítulo 15, versículo 7. La palabra de Dios es el elemento indispensable, amado hermano, que no debe faltar, que no debe faltar. Perdón. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será, ¿qué, hermanos? Hecho. Ahí hay dos cosas importantes. Permanecer. Usted y yo ya estamos permaneciendo en el Señor. Si hemos nacido de nuevo, estamos permaneciendo en el Señor. Él está en nosotros y dice la palabra de Dios: en esto se conocen los que son hijos de Dios, en que Cristo mora en ellos. Se lo estoy parafraseando, así lo declara la carta de San Juan. Usted y yo ya permanecemos ahí, estamos en el Señor. ¿Y usted a quién le pertenece? Le puede preguntar a alguien. Yo le pertenezco a Dios. Es de Dios, permanece en Él, está en Él. Venimos a la casa de Dios porque somos de Él y queremos permanecer más en Él. Es importante, la Biblia dice: si permanecéis en mí. ¿Cuántos nacidos de nuevo vemos aquí, hermanos? Amén. Nacido de nuevo, hemos nacido de nuevo, hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Estamos permaneciendo en Él. También dice la palabra, versículo ahí mismo: y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí ahora va el punto de que el primer elemento indispensable para recibir un milagro es la palabra. La palabra. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor, sino de toda palabra que, ¿qué, hermanos? Que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces para recibir un milagro hay que creer la palabra, amado hermano. Hay que creer la palabra. Hay que creerla. Toda persona que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador tiene el Espíritu Santo, y como tenemos el Espíritu Santo, pertenecemos a Dios. Estamos permaneciendo en Dios. Aquí estamos, nos cuesta, sí nos cuesta. El mundo nos invita puede ser que nos invite a salirnos del Señor, pero no, aquí estamos. Y gracias a Dios, bendito sea nuestro Dios, que el Espíritu Santo no se sale de nosotros. Él ahí está. Eso significa: me perteneces. Y ahí está. Estamos permaneciendo en el Señor. El punto es el siguiente: la palabra, permanecer en la palabra. En la palabra, amado hermano, necesitamos que la palabra permanezca en nosotros y que la palabra, amado hermano, haga efecto en cada uno de nosotros. Eso es, amado hermano: si mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor. ¿Qué permanece en nosotros, amado? Muchas veces ese es el punto. Porque nosotros creemos, muchas personas podemos creer muchas cosas. El ser humano cree muchas cosas. El ser humano, yo no digo que está malo, ¿verdad? Usted, el médico le dice: mire, fíjese que tiene este problema y este problema es terminal. Usted está bien, créalo. Créalo en el sentido, ¿verdad? Que es cierto, ahí están los diagnósticos, ahí está el examen. Pero sobre esa palabra que el médico le ha dado, sobre esa palabra que le ha dado el abogado, sobre esa palabra que le ha dicho a alguien, ya sea una amenaza, ya sea lo que sea, hermano, ponga encima la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder y a través de la palabra suceden los milagros. Creemos la palabra, recibimos la palabra, vivimos la palabra, tenemos que tomar la palabra. Por eso dice el Señor: y mis palabras permanecen en nosotros. Pero muchas veces, ¿qué permanece? De esto me voy a morir, de esta enfermedad me voy a morir. ¿No está permaneciendo la palabra? ¿Sabe qué dice la palabra? Por sus llagas somos nosotros, ¿qué, hermanos? Ahí está. Entonces, un elemento esencial, indispensable para que recibamos un milagro nosotros,
es que la palabra esté en nosotros, es la palabra de Dios en nosotros. Hay que guardarla, hay que atesorarla. Por eso dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo se lo dije la vez pasada, yo lo recibí, yo lo aprendí, yo lo oí. El ser humano es tierra productiva, amado hermano. Todo ser humano es tierra productiva, ¿sabe por qué? Porque tenemos un corazón que si se siembra lo malo, cosecha lo malo. Pero si se siembra lo bueno, cosecha lo bueno. Amén, hermanos. Así es nuestro corazón, receptivo. Y qué bueno usted y yo que ahora estamos permaneciendo en el Señor y peleemos, luchemos, hagamos lo posible para que la palabra permanezca en nuestro corazón, permanezca en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si la palabra permanece en nosotros, dice el Señor, pedid, pedid, pedid. ¿Sabe por qué muchas veces no pedimos? Por eso, por la palabra. Porque la palabra no está aquí y nos da miedo o dudamos. No creo, no estoy seguro. Si Dios quizás con aquel sí lo hizo, con aquel sí lo hizo, pero conmigo no. Está dudando. La duda es pecado, dice la palabra. Amén, hermanos. La duda es pecado. ¿Cuánta duda debe haber en el cristiano? Nada de duda, ni una dudita pequeñita, ni una mini duda. Nada por el estilo. Por eso el Señor dijo, pedid todo lo que queráis. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo estamos pidiendo conforme a la palabra. Usted y yo le vamos a pedir a aquel que tiene, le vamos a pedir a aquel que lo ha declarado, aquel que en su palabra misma ha dicho, para mí no hay nada imposible. ¿Está conmigo, hermanos? Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que ha declarado Dios. Por eso, amados hermanos, confesemos, declaremos, hablemos la palabra. El enemigo nos habla de tantas cosas, las personas nos pueden hablar muchas cosas, pero usted y yo debemos de hablar la palabra. Yo oía un día de esto un mensaje y decía ese predicador, aprenda a predicarle la Biblia al diablo. Así como Jesús lo hizo. Cuando el diablo tentó a Jesucristo, Jesús ¿cómo se defendió? Con la palabra, con la palabra, con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén, hermanos. Pero en ese momento no, y entra la duda, entra la desesperación y la palabra, amado hermano, está ahí muchas veces, ¿verdad? Pero como nosotros, ¿verdad? No la sacamos, no la confesamos. ¿Sabe qué dice? Y se lo voy a decir así, quizás saliéndome un poquito del contexto. Esta es la palabra que predicamos, esta palabra de fe que está en nuestra boca. Que si confesares con tu boca, dice la palabra, lo voy a sacar del contexto. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres. Por eso Jesús mismo también declaró, amado hermano, en un momento determinado declaró, todo lo que pidieres creyendo. Pero ¿qué dice? La palabra de Dios puede obrar milagros y maravillas en cada uno de nosotros. La palabra, amado hermano, es efectiva cuando usted y yo la creemos. Debemos de atesorar, debemos de guardar, debemos de hacer, amado hermano, que esa semilla, que nuestro corazón que la palabra entre a nuestro corazón y apartar toda situación y que no la robe el enemigo la palabra. Tenemos que escuchar la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñar la palabra. Porque muchas veces no permanecemos, la palabra no permanece en nosotros por eso. Porque oímos tantas cosas, oímos que viene el fin del mundo, oímos que vienen tantas pestes, oímos que tantas situaciones, y lo menos que muchas veces oímos que es, hermanos, es la palabra. Y por eso la palabra no permanece en nosotros, permanece el consejo. Mire, a mí me gustó y aquí lo guardo, esa palabra que cuando vino el pastor de la Miramonte acá, cuando viene la predicación, ¿verdad? Y decía él, cuando viene María a Jesús y le dice, mira, le dice, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Fíjate que Jesús nunca le dijo madre a María. Bueno, pero este es un punto y aparte. Él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dijo. ¿Qué dijo ella después? Hagan como él les dijiste. Hagan como él les dice. Yo aquí me quedo grabada esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces hacemos lo que nos dicen nuestros amigos, hacemos el consejo que nos dicen nuestras amistades, nuestros padres muchas veces, y lo menos que hacemos muchas veces es lo que la palabra de Dios nos dice. Amén, hermanos.
Lo menos que hacemos muchas veces es eso. Por eso me gustó esa palabra. Hagan como Él les dice. No anden inventando, no anden oyendo a fulano, a otra persona. No, hagan conforme a la palabra. No es la palabra del hombre, no es la palabra ni del pastor, amado. Nosotros solamente venimos y le predicamos, le queremos transmitir, queremos llenar su corazón de la palabra de Dios. No como dice el pastor, no como dice la palabra, porque la palabra es, amado hermano, un elemento indispensable para recibir un milagro. Usted y yo a través de la palabra la palabra obra maravillas, obra milagros. Esa palabra tiene vida, amado hermano. Yo quiero que vayamos a Mateo 8:8. ¿Qué dice Mateo? El Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículo 8. Dice la palabra de Dios, versículo 7 y versículo 8 de San Mateo. Respondió el centurión, perdón. Yo para ver si están atentos y no se me han dormido, hermano, porque a veces me duermen y no es así la cosa. Voy a leer el 7, por eso quizás no lo leí bien. Dice: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente, ¿qué dice ahí, hermanos? Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué? Sanará. Mire qué interesante, hermano. Solamente, ¿sabe por qué? Porque él sabía, este individuo sabía y creía que la palabra de Jesús tiene poder, tiene autoridad. Por eso, amado hermano, si no es en el nombre del ser humano, es la palabra de los demonios ante la palabra de Jesús. Siempre Jesús con una palabra los echaba afuera. Y por eso el centurión reconoce y dice: Señor, solo di la palabra y allá donde está mi criado va a ser sanado. Él creía esa palabra y dijo: yo la voy a testificar, yo voy a ir allá y yo sé que ese mi criado va a ser sano, porque no soy digno que entres en mi casa. Porque este centurión tenía un criado enfermo, lo amaba, quizás era mire qué interesante, ¿verdad? Era buen servidor, era buen siervo. Y él fue donde Jesús y le dijo, intervino ante Jesús. Pero él dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. La palabra, el poder de la palabra, el poder, dice la palabra misma, ¿verdad? Que solo por la palabra fue creado. La misma Biblia dice allá en Hebreos que solo a través de la palabra fue creado todo lo que vemos con la palabra de Dios. Óigame esto, la palabra es como una semilla de Dios sembrada en nuestro corazón que produce milagros y hace maravillas. Esa semilla que entra a nuestro ser, a nuestro corazón y ya produjo fruto, hermano. Esa semilla nos está transformando, esa semilla nos está cambiando. ¿Y por qué no también creer que esa semilla hace maravillas, hace milagros? Solamente, hermanos, la palabra es un elemento indispensable. Creamos la palabra, amemos la palabra, leamos la palabra, escuchemos la palabra, escudriñemos la palabra. Amén, hermanos. Segundo elemento indispensable para un milagro es nuestra fe, hermanos. Es nuestra fe. Lucas 17:6. Lucas 17:6, Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo 6. Nuestra fe, hermanos, dice la palabra, versos 5 y verso 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate
y plántate en el mar, y os, ¿qué dice la palabra, hermanos? Y os obedecería. ¿Qué significa ahí? Dice, ellos dijeron, Señor, queremos que nos aumente la fe. Y el Señor no les dijo, va, te la voy a aumentar. No, ¿sabe qué le dijo el Señor en pocas palabras? Practícala. Todos, aquí ninguno podemos decir, yo no tengo fe. Si usted no tuviera fe, no estuviera en este lugar, hermano. La Biblia dice que Dios ha repartido cada porción de fe a cada uno de nosotros. ¿Qué dice el Señor acá? Mira, no me vengas y me pidas que tal aumente. No, habla fe, di fe, platica fe, actúa en fe. Por eso, amado hermano, este siguiente elemento indispensable es fundamental. Nuestra fe para que sucedan milagros. Si tuviera fe, dice, como un grano de mostaza, ese granito, hermano, amados hermanos, el granito, ¿verdad? La fe es un grano de mostaza y quien lo alimenta es lo primero, amados hermanos, la palabra. La fe es por el oír y por el oír, ¿qué dice? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Esa fe ya está, pero ¿por qué muchas veces no? Porque también el elemento número uno es indispensable, fundamental. Para que esa fe, amado hermano, después usted va a hablar. Usted no le va a llegar a decir, Dios, mira el problema grande que tengo. No, ¿sabe qué va a ser? Problema, yo tengo un gran Dios que te va a derrotar, te va a eliminar. Amén, hermanos. Es totalmente diferente la cosa. El Señor no dijo, vení, contame tus problemas. Él dijo, ¿qué dice la palabra, amado hermano? Dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y en otra porción dice del Señor, háblale a la montaña, háblale, hablando de la fe, dile al problema que se quite, dile a la montaña que se mueva. Y hay un corito que dice, ¿cómo dice? ¿Y la montaña qué, hermanos? Se moverá. Hasta ganas de cantar me dieron ya. Así dice la porción, y háblale a esa montaña se moverá. Hermanos, con quejarnos no hacemos nada. El Señor dice, practica tu fe. Pero muchas veces, ¿por qué? La fe, fíjate que ellos llegaron, Señor, aumentanos la fe. Y dice, no, la fe practícala. Y para la fe, amado hermano, claro, va a ir creciendo en el sentido de acuerdo a cómo la palabra va a ir permaneciendo en nosotros. Como la palabra, hermanos, si eso es sencillo, como usted le dicen, mire, vaya a orar por un endemoniado, vaya a orar, no vayamos muy al extremo, ore por mí, le va a decir el vecino, amén, hermano. Y sabe que muchas veces hasta tenemos temor a orar por el vecino, porque pensamos que nosotros, ¿y sabe por qué? Porque hace falta fe. ¿Y yo qué? Si es más probable yo oro por este y más rápido se va a morir. Esa es la fe que tiene negativa alguien. Pero el Señor dice, usa tu fe. Tú tienes fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios. Fe en declarar la palabra. Fe en declarar que Dios es real. Por eso la misma Biblia lo declara. La misma Biblia, Él le dijo en un momento, ¿verdad? Cuando iban caminando y Jesús llegó a una higuera y la higuera no tenía nada. Jesús la maldijo, ya no nadie va a comer de ti, higuera. Y la higuera se secó. Algunos dicen la higuera es Israel, que no sé qué en esa porción. No, había un árbol literal, una planta de higuera, no. Y se secó. Después el día siguiente pasaron y Pedro sorprendido, mira, Señor, se secó la higuera que maldijiste. ¿Qué dijo Jesús? Solamente ten fe en Dios. Solamente ten fe en Dios. ¿Dónde debe de estar nuestra fe? En Dios. Porque el único que hace milagros, el único que puede intervenir sobrenaturalmente en la necesidad del ser humano, se llama Dios. Es nuestro Dios todopoderoso, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que interviene. En Él hay que tener nuestra fe, en Él hay que depositar nuestra fe. Mire, hermanos, en el ambiente se oye tantas cosas. Que mire que aquí, Él le puede hacer un milagro acá. Mire, venga acá, tráigame esto. Personas manipuladoras. No, hermano, corramos al Señor y Él es el que tiene. Nuestra fe no tiene que estar puesta en lo que dice el pastor o en lo que dicen las personas.
Nuestra fe tiene que estar puesta en lo que Dios ha dicho, hermanos. ¿Y qué ha dicho Dios ahí? Yo le decía la vez pasada 3.500 o 645 promesas, más o menos, por ahí. No recuerdo muy bien el número. 3.645 promesas. Imagínense, amado hermano, ahí debe estar puesta nuestra fe. Ahí debe estar puesta nuestra fe en lo que Dios ha dicho. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. Es importante comprender eso. Dios declaró y Dios habló, amado hermano, para que usted y yo vayamos y creamos en eso que Dios habló. Cuando la Biblia habla de fe, habla de creer, habla de tener confianza, habla de esperar, habla de tener esperanza. Y amado hermano, eso debe estar en nosotros. No podemos decir, no podemos darnos por vencidos. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Nos llamamos creyentes. Estamos creyendo en Jesucristo, estamos creyendo en Dios. Somos creyentes de lo que Dios ha hablado, somos creyentes de lo que es Jesucristo. Y claro, ¿verdad? Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo, amamos a Cristo, Él está en nosotros y queremos mejorar por Él, porque Él ha hecho mucho en nosotros. Nuestra fe hace que las palabras espirituales de Dios se hagan realidad en nuestra vida, se hagan una realidad en cada uno de nosotros. Tenemos la palabra y a través de la palabra, amado hermano, creyéndola, declarándola, hablándola, confiando en ella, viene ¿cómo decirle, verdad? Lo material, un milagro, una intervención. Yo no me lo expliqué, no me lo esperaba, pero Dios obró, Dios se manifestó y Dios trajo ese milagro, Dios trajo esa bendición que yo necesitaba, que yo andaba buscando. Es importante, amado hermano, hay que creer, hay que tener fe en la palabra, hay que tener fe en la palabra. Si alguien le dice, mire, ponga la fe en mí, no es en la palabra, es en la palabra. La palabra de Dios no sé cómo decirle esta palabra. La palabra, amado hermano, aquí, esta palabra sí es la palabra logos. Pero la palabra dentro de nosotros tiene que hacerse una palabra rema, una palabra viva, una palabra. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice la palabra. Esa palabra, esa fe en la palabra tiene que estar en cada uno de nosotros. Esa fe tiene que estar en cada uno de nosotros, es un elemento indispensable. Tercer elemento, amado hermano, indispensable para que suceda un milagro, es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no hay otro nombre, hermano, no hay otro nombre. Vámonos a San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. San Juan capítulo 14, versículos 12, 13 y 14, hablando de la fe. Por eso el Señor dijo en el punto anterior, es necesario que todo aquel que se acerque a Él crea que le hay y que Dios es el galardonador de los que le buscan. Vamos a leer San Juan capítulo 14, versículos 12, 13 y 14. Dice la palabra, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. San Juan capítulo 14 dice de la siguiente manera: de cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14: y si algo pidieres en mi nombre, yo lo que, hermanos, yo lo haré. Aquí no está, ¿verdad?, en el nombre de fulano, no, en el nombre de Jesús. Y un elemento importante para que suceda un milagro es que usted y yo vamos a orar ante el Padre en el nombre de Jesús, a declarar el nombre de Jesús. No hay otra autoridad, no hay otro nombre. Si hablamos de salvación bajo el cielo en que podamos ser salvos, no hay otro nombre más poderoso que el nombre de Jesús. La Biblia declara, la Biblia dice que un día ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, dice la palabra. Usted y yo ahora vamos a orar en el nombre de Jesús,
por milagros. Vamos a orar en el nombre de Jesús por respuesta, por maravillas, por cosas extraordinarias, por intervención divina. ¿Quién las va a hacer? Las hace Dios a través de Jesucristo, para que Él sea glorificado, para que Dios sea glorificado. Nuestro Señor Jesucristo, Él lo dijo: pidan en mi nombre. Por eso dice el versículo 14: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Ya estás permaneciendo en mi palabra. Yo veo que mi palabra está en tu corazón. Yo veo que tú hablas palabra mía, tú confiesas palabra, tú crees mi palabra. Yo te observo que hay fe en ti, porque donde quiera que andas, ¿cómo está? Ya se va a sanar, sí, por la llaga de Cristo soy sano. ¿Cómo está en su situación financiera? Mi Dios pues va a suplir todas mis necesidades. ¿Cómo está? Estoy clamando a Dios porque Él ha dicho que clame y Él me va a responder. Entonces dice el Señor, entonces pide en mi nombre y los cielos se te van a abrir. Pide en mi nombre y verás milagros, verás maravillas, verás prodigios, porque yo soy el Dios de milagros. Hay que pedir en el nombre de Jesús. Y Él dijo: si algo pidieres en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Yo lo haré. Claro, ¿verdad? Hay un texto allá en San Juan que dice: conforme a su voluntad. Porque alguien puede decir: pues voy a pedir por mi vecino que Dios se lo lleve. No, nada por el estilo, hermano. Eso no. Porque algunos, ¿verdad?, tendríamos ganas de orar de esa manera, pero no, así no se vale. Conforme a su voluntad. Claro, yo no voy a cuestionar. Dios quiere vernos sanos. Dios no quiere vernos enfermos. Dios quiere vernos bien, hermanos. Y cuando Él dice: si algo pidieras en mí, claro, Dios quiere lo mejor para nosotros. Si Él mismo ha dicho, allá lo dice en la palabra: yo tengo planes de bien para ti, le dijo Dios a Israel. ¿Acaso esa palabra no puede cumplirse en nosotros? Claro que sí. Yo tengo planes de bien para ti, planes perfectos. Yo te quiero dar el fin que tú deseas, que tú anhelas. Yo quiero obrar en ti maravillas. No hay otro nombre más poderoso, más hermoso que el nombre de Jesús. Y Él mismo lo dice: ante el nombre de Él se va a doblar toda rodilla. Por eso, amados hermanos, siempre se nos ha enseñado y siempre nosotros queremos transmitírselo. Cada vez que oremos, hay que orar en el nombre de Jesús. Al finalizar la oración, diga: Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Por qué, amado hermano? Porque en ese nombre hay poder, en ese nombre hay salud, en ese nombre hay virtud. De ese nombre, amado hermano, recibimos todo. De hecho, ya lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todas las familias reciben, parafraseándoselo ya en Colosenses, de ese nombre precioso de Jesús. Y Él mismo lo declaró, Él mismo lo dijo: pidan en mi nombre, pidan en mi nombre. Versículo 13 lo dice así: y todo lo que pidieres al Padre, claro, ¿verdad? Oramos al Dios Todopoderoso, oramos y al final le decimos: todo esto, Señor, te lo he pedido en el nombre de Jesús. Porque es una regla, es algo que Dios lo declaró. No en el nombre de San Caralampio, no, amado hermano, no. Es en el nombre de Jesús que se pide. No en el nombre de fulano, no en el nombre de una determinada iglesia o una religión, no, es en el nombre de Jesús. Cuando pedimos un milagro a nuestros padres celestiales, lo tenemos que pedir con confianza, confiando en su palabra, creyendo en sus promesas, reconociendo, hermano, que la autoridad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, hermano, eso es lo que hace, eso es lo que mueve el ambiente para que sucedan milagros. Nuestro Dios, nuestro Señor, es el dueño de todo. Un día Él va a venir a gobernar acá. Nuestro Señor y Salvador un día va a venir y va a gobernar. Pero ahorita, amado hermano, toda petición, el Espíritu Santo interviene. Y a Dios pedimos en el nombre de Jesús, y Dios obra milagros, obra maravillas. Dios, la misma Biblia declara, amado hermano, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios todavía obra milagros. Dios todavía hace milagros. Dios, dice la Biblia, que está pendiente desde allá, desde su trono. La Biblia dice que en los cielos son el trono de nuestro Dios. Es su cuartel principal, tu cuartel general. Y está observando, está pendiente. Está, como decimos buen Salvador, está aguachándonos bien a cada uno de nosotros.
Y Él sabe nuestras necesidades. Y Él sabe que usted y yo tenemos necesidades. Quizás estamos pasando un momento difícil. Quizás ha dejado, ¿verdad? Quizás tiene problemas en su familia, un hijo, problemas económicos, de salud, de tanto índole que puede haber, ¿verdad? Y debemos de creer, amado hermano, que si Él obró allá en tiempos antiguos, Él sigue obrando hasta este día, amado hermano. Por eso Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja, dijo Jesucristo. ¿Y cuál es el trabajo de Él? Es un trabajo creativo. Él es creador, Él crea de la nada. Él puede crear de la nada un corazón. Él puede crear de la nada, Él puede dar un nuevo corazón, Él puede dar un nuevo riñón, Él puede dar, hermano, para Dios no hay limitantes. Él lo hizo allá, Él abrió el mar, Él hizo tantas maravillas. Y ese Dios que hizo milagros allá es el mismo de hoy. Amén, hermanos, es el mismo de hoy. Por lo tanto, los milagros están disponibles para cada uno de nosotros. Si hay necesidad en cada uno de nosotros, si estamos atravesando un problema en este momento, quizás no uno, muchos problemas en este momento, amado hermano, Dios sabe que tenemos necesidad. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Creer en la palabra. Señor, yo confieso su palabra, yo estoy en su palabra, yo declaro que a través, si es un milagro de sanidad, yo declaro que por la llaga de Cristo yo soy curado. Si es una necesidad, ¿verdad?, financiera, usted puede decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Si es un problema, una situación de protección, Él es nuestro protector. Dios es nuestro protector. Él es nuestro escudo. Él es el que defiende nuestra causa. Entonces los milagros están disponibles para cada uno de nosotros. Los milagros no han terminado todavía. Los milagros están en vigencia. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Guardemos su palabra aquí en nuestro corazón. Señor, su palabra, Señor, yo guardo su palabra. No guardo, ¿verdad?, otras cosas, hermano, algo que me va a contaminar, algo que me va a afectar. No, yo quiero guardar la palabra de Él aquí en mi corazón. Y como ya la guardo, quiero creerla, Señor. Por eso dijo el Señor, habla la palabra, confiesa la palabra, medita la palabra. Medita la palabra. Y después pidamos con confianza, hermanos. Pidamos con confianza. Señor, vengo delante de su presencia en el nombre de Jesús a pedir un milagro. Vengo a pedir intervención divina. Vengo a pedir, Señor, que usted tenga misericordia de mí, usted es un Dios misericordioso, que no me dé de acuerdo a mis acciones, y que me sane y que restaure mi familia, que restaure mi hogar. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque si guardamos su palabra, creemos en ella y pedimos usando la autoridad del nombre de Jesús, veremos las maravillas y veremos los milagros de Dios en nuestra vida. Así como dice la palabra de Dios, que Dios iba haciendo milagros extraordinarios a través del apóstol Pablo. Y ese Dios que hizo el milagro a través del apóstol Pablo es el mismo Dios en el cual usted y yo hemos creído en esta oportunidad. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios también puede hacer milagros en cada uno de nosotros. Solamente hay que creer, porque al que cree todo le es posible. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito sea nuestro Dios, Padre eterno, Señor todopoderoso, gracias le damos por su palabra. Gracias, Señor, porque su palabra, oh Dios, es viva y eficaz, porque usted quiere que esa palabra esté atesorada en nuestro corazón, oh Dios. Gracias, Padre celestial, porque usted ha dejado su palabra en la cual nosotros, Señor, pongamos nuestra fe, tengamos nuestra confianza y podamos, Señor, declarar su palabra con nuestra boca. Gracias, Jesús, porque es ante su nombre que toda rodilla se doblará. Y hablamos y creemos que ante el nombre de Jesús milagros sucederán y nuestro Dios abrirá los cielos y derramará bendiciones para que cada uno de nosotros podamos recibir lo que hemos clamado. Gracias, mi Dios, por todo. Gracias por su palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.